Actualmente nos encontramos en una etapa en la que la intriga, el desconcierto y el temor han colmado a mucha gente ante la aparición de una nueva pandemia. Como era de esperarse, los medios de comunicación se han apoderado de ella para propagar y exprimir este tema desde todos sus ángulos, aprovechando e incrementando una parte neurálgica de nuestra naturaleza, el miedo. En este caso, el miedo a la pérdida, a la desolación, a la muerte e incluso a la destrucción total de la humanidad. Es un miedo que siempre ha estado con nosotros, o más bien muy adentro de nosotros, escondido pero que emerge en algún momento. Mientras tanto se mantiene allí, arraigado o más bien incrustado con sus garras en nuestro ser, desgarrándonos de vez en cuando para ser parte de nuestras inquietudes y angustias. Y ya saben ustedes, el arte también toma esas inquietudes, esa angustia para darle forma, para reconocer en él nuestro mundo interior. Es por eso que en esta ocasión les presentaré una breve revisión de algunas de las novelas en las que el autor representa su visión de lo que sería el mundo si llegara una catástrofe así, un mundo distópico durante o después de una pandemia. Número 5. Apocalipsis de Stephen King. Publicada en 1990, Apocalipsis es la versión completa de la novela que King publicó en 1978 con el título de La danza de la muerte. La mayor parte de Apocalipsis relata más bien un mundo post-apocalíptico en el que sobrevive menos del 1% de la población mundial. Aparte del ser humano, las otras grandes víctimas de la pandemia son los perros y los caballos. Capitán Trotamundos es el nombre coloquial que se le da en el relato a esta especie de supergripe que, tras escapar de un laboratorio militar, recorre el planeta diezmando como si se tratara de un dominó a la mayor parte de la humanidad, llevándolos a un estado casi primitivo de supervivencia, por lo que el papel de los instintos son puestos al límite, desatándose una violencia generalizada, más en unos grupos de sobrevivientes que en otros. Apocalipsis es una escabrosa odisea donde la muerte, su hedor y la desolación tienen una presencia constante, así como también la sensación desesperanzada de los personajes que han vivido el horror de perder a sus familiares, el fracaso y el terror de no cumplir con sus metas de vida al haber estallado una civilización que ha llegado a su fin. Es una novela que lleva al lector a reflexionar sobre lo que sería si todo tuviera que comenzar de nuevo en un mundo prácticamente desolado y hostil. Sin embargo, lo que ha permanecido en los sobrevivientes es su naturaleza de ser humano, una naturaleza llena de ambivalencias, de dualidades donde brotan el amor y el odio, la bondad y la maldad, la búsqueda de poder, la sumisión, que a su vez llevan a la construcción de nuevas jerarquías, como previendo el inicio y la repetición de la larga historia que han traído al ser humano hasta este momento. Número 4. Peste y cólera de Patrick Deville. Publicada en el 2012, Peste y cólera es una novela biográfica sobre el fascinante científico Alexandre Yersin, descubridor del primer bacilo de la peste bubónica, un científico aventurero, un explorador apasionado por lo nuevo, por lo diferente. Al ser una novela biográfica, en el relato participan también una serie de escenarios y personajes históricos como el gran científico Louis Pasteur, a quien Yersin conoció llegando a París desde su natal Suiza, convirtiéndose rápidamente en su amigo y discípulo. Pero llegado a un punto, el espíritu aventurero e inconforme de Yersin le mueve a dejar un buen trabajo y todas las comunidades que tiene en París para enrolarse en la exploración al Medio y al Extremo Oriente, donde la gente estaba siendo diezmada en grandes cantidades por la peste bubónica. Y es que él no era un científico de laboratorio, sino todo lo contrario, necesitaba explorar, experimentar, vivir. Cuando era niño no podía estar en una iglesia o hacer tareas que le obligaran a estar inmóvil. De hecho, le diagnosticaron hiperactivismo. De grande se entregó a varios campos del conocimiento. Fue bacteriólogo, cartógrafo, botánico, ingeniero, además de tener tantas otras aficiones, entre las que destacaron la de arquitecto y la de fotógrafo. A Yersin le movía la búsqueda de la verdad. Era extremadamente apasionado, tanto que su pasión rozaba con la locura. Una hermosa locura, como lo describiría Deville en su novela. De hecho, hay un capítulo entero en el que Deville hace un paralelismo entre la experiencia de Yersin con la del poeta Rimbaud, al irse dejándolo todo, en búsqueda de algo más, siempre algo más. En el mismo capítulo también destaca desde su visión la gran relación que existe entre la ciencia y el arte.
Y es que ambos, ciencia y arte, o mejor dicho, el científico y el artista, tienen en común la soledad que es el motor de su creación y ese poderoso deseo de ir más lejos en un camino lleno de enredos, de fracasos, pero también de enorme placer. Si bien esta novela toca el tema de la peste, profundiza más bien en la pasión de un personaje con un ardiente deseo de ir más allá, por él y por los demás. Número 3. La peste escarlata, de Jack London. Publicada en 1912, La peste escarlata es una novela distópica que narra de una manera tan deliciosamente espeluznante una tragedia global, una pandemia que asola al planeta en el año 2013, diezmando a casi toda su población. Tal y como vimos en Apocalipsis, el contexto que representa el relato es el de un mundo post-apocalíptico. De hecho, esta novela es considerada como la precursora de este estilo. La novela empieza situándonos en el año 2073, 60 años después del estallido de la pandemia. El planeta es ahora un lugar salvaje y despoblado, en el que la naturaleza ha devorado casi en su totalidad a las grandes construcciones que erigió el ser humano, incluidas las grandes ciudades. Los descendientes de los pocos sobrevivientes de la tragedia, de los que ya no queda casi nadie, viven en un estado salvaje, siendo cazadores y recolectores. Evidentemente, en ellos ya no existen los rastros de la civilización y la cultura que poseyeron sus antepasados, pero queda James Howard Smith, que es un anciano y uno de los pocos sobrevivientes que salieron de la catástrofe y que aún sigue vivo, poseyendo por tanto aún en su memoria los vestigios de la cultura en la que él vivió. James es un nómada y quienes lo acompañan son sus 3 nietos, a los que les cuenta su historia hasta antes de la llegada de la pandemia. Pero los chicos no entienden casi nada de lo que él dice y más bien lo interrumpen con balbuceos. James era un profesor universitario hasta el momento de la tragedia mundial y como sobreviviente fue testigo de la llegada de la peste, de la desolación, de la avalancha de muertes provocada por una extraña enfermedad que hacía que el cuerpo de las víctimas se convirtiera en color escarlata. El exterminio trajo consigo la caída de la civilización y la entrada a la barbarie, proceso del cual también James fue testigo. Pronto la novela, ágil en la narración de sucesos, nos muestra a los protagonistas enfrentándose a una naturaleza monstruosa y hostil, y con una gente ya despojada de toda su humanidad, un escenario en el que tendrán que hacer todo lo posible para lograr su supervivencia. Número 2. Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Publicada en 1995, Ensayo sobre la ceguera es una metáfora sobre el sistema social que hemos construido todos. En una ciudad cualquiera del mundo, la gente comienza a quedarse ciega de un momento a otro, pero en este caso la visión no oscurece, sino que todo lo contrario se vuelve blanca, destella un blanco luminoso. Se me ha metido por los ojos adentro un mar de leche, manifiesta aturdido la primera víctima al visitar al oftalmólogo, que luego también se hará ciego, describiendo perfectamente su sensación. Los ciegos son encerrados en cuarentena, el encierro genera convulsiones y caos, y así pronto el lugar se vuelve una especie de manicomio. Y en esos pequeños lugares cerrados se erigirá pronto un sistema perverso, un sistema creado por los mismos internos para buscar su supervivencia a costa de todo. Se sobrepondrán el individualismo y por tanto las transgresiones contra el otro, buscando siempre la dominación. Ese pequeño lugar es en realidad un siniestro espejo de nuestra sociedad en diminuto, pues desde allí brotarán temas como la búsqueda de poder, la corrupción, el acoso sexual, el tráfico de mercancía y de sexo, las estafas, las violaciones, los asesinatos. Adentro nadie tiene una identidad o un nombre. El autor se refiere a ellos solo con adjetivos. La mujer del primer ciego, el ladrón, el farmacéutico, etc. Ni siquiera entre ellos se han preguntado sus nombres. De hecho, uno de los personajes, el oftalmólogo, dice que son como otra raza de perros que se reconocen por los olores y por ciertas características individuales. De esta manera, los ciegos han perdido sus conexiones con la humanidad y están entrando en un proceso de animalización en el que la razón será ensombrecida por los instintos más básicos. Número 1. La peste, de Albert Camus. Publicada en 1947, La peste es una novela que relata la aparición de la peste bubónica en una ciudad argelina llamada Orán, donde un día y de repente comienzan a emerger ratas desde el subsuelo para morir al encontrarse con el implacable calor.
Primero son unas cuantas, luego decenas y repentinamente miles de cadáveres de ratas esparcidas por las calles. Las autoridades cierran todas las salidas de la ciudad para que la peste no se propague afuera, por lo que los habitantes se convierten prácticamente en prisioneros sometidos a los caprichos de una paulatina y dolorosa muerte. Y así es que llega el caos, la calamidad que saca lo peor de las personas, pero también lo mejor, como es el caso del Dr. Rieux, protagonista y narrador del relato. Rieux no cree en Dios ni en un más allá, pero sí cree en los valores humanos. Probablemente por eso la novela, a pesar de tener un tinte existencial, revela un escape esperanzador para la condición humana, pues pese a tenerlo todo en contra, el doctor se entrega a su trabajo, luchando contra la cruda adversidad, abnegadamente, para salvar la vida de los demás sin esperar nada a cambio, ni en el aspecto espiritual ni en el aspecto humano. Ni siquiera le interesa ser visto como un héroe, él solo cumple con su labor. Esa es su visión de la vida, visión que le diferencia de los demás personajes, el sacerdote que se queda quieto aceptando el castigo de Dios o un prisionero que se alegra porque la peste le permite huir de la cárcel. Como dato curioso, la peste de Albert Camus se ha disparado en ventas en Francia y en Italia debido al momento que viene presentándose en el mundo por la repentina propagación del coronavirus. Y es que la novela de Camus plasma de manera perfecta todo el proceso de la propagación de la peste, pues en ella también vemos, entre comillas, el llamado a la calma por parte de las autoridades, pero estos llamados no hacen más que aumentar la alarma y el egoísmo, como sucede en la relación que se ha creado en la situación actual entre los gobiernos, los medios de comunicación y la gente. En muchas ciudades, como en la mía, la gente ha desabastecido los supermercados gracias a los discursos que se manejan desde los sectores de gobierno y de los mismos medios, creando un escenario perfecto para los especuladores. En varios países sucede también, como en la novela, la restricción de varias libertades en busca de un bien común, y ninguno de nosotros puede decir o hacer nada al respecto. La peste y las demás novelas tratadas aquí son ejemplos de que no hay representación más completa y profunda de la realidad que la literatura, expresadas desde el mundo interior y la visión del escritor. Quiero hacerles saber a los que llegaron hasta esta parte del video que los quiero bastante y me gustaría que, además de haber visto el video, revienten ese botón de like. Y si conocen otros libros sobre el tema o tienes algo que comentar, no dudes en hacerlo en la caja de comentarios. Y si no te has suscrito, obviamente tienes que hacerlo. Un gran cariño para ustedes. Hasta luego.